El reporte de la investigación sobre la muerte de Freddie Gray fue dado a conocer hoy, un día antes de la fecha programada y bajo fuertes expectativas. En el reporte hay un solo elemento adicional sobre el auto donde transportaban a Gray antes de caer en coma y morir. Era el reporte de investigación más esperado en los últimos días. Sin dar detalles ni aceptar preguntas, el jefe de la policía de Baltimore, Anthony Batts, entregó el documento sobre la muerte de Freddie Gray con un solo detalle adicional: que el vehículo donde Gray era transportado hizo una parada más y no dio detalles de lo ocurrido. En la conferencia de prensa dieron a conocer que la policía de Baltimore le dedicó más de 30 detectives a trabajar en la investigación del caso de Gray, que en los últimos días ha provocado intensas protestas en todo el país. Sin embargo, un documento policial que se filtró en las últimas horas y publicado por el periódico Washington Post indica que un reo transportado en la misma van junto a Freddie Gray creía que este último intentaba lesionarse a sí mismo, algo que ha sido cuestionado en las últimas horas debido a inconsistencias con reportes previos. Asimismo, durante una entrevista con CNN, un familiar de uno de los oficiales involucrados en el arresto de Gray y que habló bajo condición de anonimato, dijo que este cree que Gray resultó herido durante la detención antes de ser trasladado. La muerte de Gray por una columna dorsal fracturada y costillas rotas fue el detonante de los últimos disturbios de Baltimore, que dejaron más de 200 detenidos y unos 20 oficiales de la policía heridos. De acuerdo a las autoridades, son los peores disturbios que ha sufrido la ciudad desde 1968. Se espera ahora que el Procurador General revise esta información y decida si es que corresponde levantar cargos en relación al caso o detener una resolución definitiva sobre los acontecimientos.